Del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Cerca de 2 horas duró el encuentro entre el presidente Trump y el presidente Petro en la oficina oval de la Casa Blanca. La reunión, cuyo eje central fue la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional, fue amable y cordial. El mandatario de Estados Unidos aseguró que se lleva muy bien con el jefe de Estado colombiano. Juan Camilo Merlano tiene más detalles en Washington. Juan. Jorge Alfredo, y es una reunión que no solo por su extensión, sino por las conclusiones de cada uno de los líderes, que parece marcar un nuevo capítulo en la relación entre Colombia y los Estados Unidos, al parecer dejando atrás en estos momentos lo que fueron los insultos, los enfrentamientos y el rifirrafe constante entre ambos presidentes durante el primer año de gobierno del presidente Donald Trump. Hablaron de cooperación en materia de seguridad para hacer frente al narcotráfico, pero también hacer frente a organizaciones criminales que muchas de ellas delinquen desde territorio venezolano. Fue tan positiva la reunión que el presidente Donald Trump dijo que el presidente Petro había sido fantástico. Y el mandatario colombiano salió de aquí, de la Casa Blanca, con gorras rojas de campaña del presidente Trump con el lema MAGA, Make America Great Again, que es hacer América grande de nuevo. Es un apretón de manos hasta hace unos meses impensable. Hoy marcó el tono cordial de una reunión inédita entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, de la que salió un Donald Trump con un discurso totalmente distinto frente al mandatario colombiano. Creo que él fue fantástico, nos llevamos muy bien. El presidente de Colombia llegó a la Casa Blanca a las 10:53 de la mañana. Ingresó por la avenida Pensilvania, lejos de las cámaras, pero rápidamente se encontró con el presidente Donald Trump, quien, como se ve en estas fotografías compartidas por la Presidencia de la República, lo llevó por un recorrido en el conocido Paseo de la Fama Presidencial, donde hay retratos de todos los presidentes en la historia de Estados Unidos. Atrás de los presidentes, el embajador Daniel García Peña, quien llevaba en sus manos un ejemplar del libro del presidente Trump, El arte de los acuerdos, que fue firmado por el presidente estadounidense, como consta en esta foto publicada por el presidente Petro en sus redes sociales. «Eres genial», escribió Trump junto a su firma. Estas otras imágenes compartidas por la Casa Blanca se ve a ambos líderes sentados en el despacho oval, junto al mandatario estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador colombo estadounidense, Bernie Moreno. Junto al presidente Petro, la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García Peña, quien en sus manos tenía una carpeta con el mensaje Colombia, aliado de Estados Unidos contra los narcoterroristas. También estaba en el salón el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Trump dio su propia conclusión del encuentro, asegurando que llegaron a acuerdos de lucha antinarcóticos, pero también hablaron sobre sanciones de Estados Unidos. Nos llevamos muy bien, él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me ofendió porque nunca lo conocí, no lo conocía de nada, nos llevábamos muy bien, estamos trabajando en eso y en otras cosas, incluyendo sanciones. En las cerca de 2 horas de encuentro, Colombia presentó sus cifras en materia de lucha contra las drogas. También dialogaron sobre organizaciones terroristas que encuentran refugio en Venezuela y la posibilidad de atacarlas conjuntamente. Ellos quieren que yo haga eso, lo haremos. Nos llevamos muy bien en Venezuela con los líderes, muy bien. Nos llevamos muy bien. Al final del encuentro, el presidente Petro salió por el patio sur, acompañado por la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Mónica Crowley. Con su mano derecha hizo el símbolo de la paz, y en su mano izquierda llevaba una gorra roja con el lema de campaña de Trump, MAGA, Make America Great Again, o Hacer América Grande de nuevo. En esta fotografía se ve que la gorra, al lado de la letra A, tenía escrita una S con marcador, para traducir Hacer a las Américas grande de nuevo. Lo que nos han dicho algunas fuentes de la Casa Blanca es que por parte de Estados Unidos estuvieron complacidos con el tono del presidente Gustavo Petro durante esta reunión. Su agenda, cabe destacar, seguirá. Recordarán ustedes, por ejemplo, el senador republicano Rand Paul, quien fue fundamental para esta cita con el presidente Donald Trump. Pues mañana se espera un encuentro del presidente Petro con ese senador y otro grupo de senadores republicanos y demócratas. Se espera que sea alrededor de las 11 de la mañana. De hecho, es tan buena la relación con Rand Paul
quien recordemos es del ala libertaria del Partido Republicano, que él fue el que habría conseguido el salón para el presidente Petro en el Senado de los Estados Unidos para reunirse con este grupo bipartidista, entre el que también estará el colombo-estadounidense Rubén Gallego, colombiano. Juan Camilo, tras la reunión con el presidente Trump, el presidente Petro reiteró el compromiso de Colombia en la lucha antidrogas. También habló de la guerra arancelaria con Ecuador y de la situación en Venezuela. Luis Eduardo Maldonado tiene más detalles de lo que dijo el presidente. Pues en este encuentro hubo compromiso del presidente Trump y del presidente Gustavo Petro en definir una nueva estrategia de lucha contra el crimen organizado, de lucha contra el narcotráfico. No fumigación, no aspersión, dice el presidente Gustavo Petro, pero sí la erradicación que están adelantando los campesinos. Dijo además que le entregó una lista de capos de capos. Se la ha entregado personalmente al presidente Donald Trump para que se inicie una ofensiva, para que se comiencen a buscar en los países donde están. Dicen que algunos están en Dubái y otros en los Estados Unidos. Contra ellos es la lucha, dice el presidente, y no contra campesinos. Y se lo dije al presidente Trump. Si usted quiere un aliado, una lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos hoy por miles, y aquí está la responsable del programa, Gloria, que te puedes presentar, levántate un poco. Está logrando que miles de campesinos arranquen ellos mismos de raíz la hoja de coca, la mata de la hoja de coca. Y esa es la manera más eficaz de erradicar. Lo demás es mentiras, porque cae un veneno encima de las hojas, no acaba la vegetación, la mata, la especie, y vuelve y nace más productiva. Y el otro tema central del encuentro Trump-Petro fue la situación en la República de Venezuela. Dice Petro que le preguntó al presidente Trump, bueno, ¿cuál va a ser el papel entonces de los Estados Unidos para que Venezuela vuelva a la normalidad, para que se recupere la democracia? Y ha dicho que Colombia será mediador, quiere trabajar para recuperar la democracia en el vecino país. ¿Cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad? Occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes. Una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia. También hablaron de Ecuador, del fortalecimiento de la seguridad en la zona de frontera y de una mediación del presidente de los Estados Unidos para que el presidente Noboa y el presidente Gustavo Petro se puedan encontrar y superar de una vez por todas la guerra económica. Dijo finalmente el presidente que en el encuentro con Donald Trump nació un nuevo camino, se fortaleció una relación de dos presidentes que usan tono fuerte, que tienen ideas diferentes, pero que hoy le han demostrado al mundo que a pesar de las diferencias se puede dialogar y superar los inconvenientes. Luis Eduardo Maldonado en vivo desde Washington. Para los expertos en relaciones exteriores, la reunión entre Petro y Trump es el primer paso para fortalecer y afianzar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, también para poner fin a 13 meses de tensiones. Para los expertos, la clave de la diplomacia está en poner de frente intereses y dejar de lado ideologías. Eso explica que dos mandatarios con corrientes políticas tan distintas como Donald Trump y Gustavo Petro duraran 2 horas hablando, además mostrando simbolismos positivos como la dedicatoria en un libro, la aceptación de una gorra ligada incluso al movimiento Trump y una foto firmada. Así califican la reunión Petro-Trump en Washington. Que hay un acuerdo en enfrentar el problema de las drogas. Y si hubo disposición, hay intención por parte de dos aliados que han sido cercanos. Para quien ha estado del lado estadounidense liderando uno de los programas de cooperación más conocidos, USAID, la conversación de hoy tiene muestras de una negociación necesaria para ambas naciones. Son dos presidentes que no se quieren, honestamente, pero creo que los dos presidentes ven la utilidad
de llevarse mejor. Hubo en esta reunión un tono lo suficientemente agradable. Pero, ¿qué viene? Según las declaraciones de Petro y Trump, los frentes de mayor relevancia son lucha contra el narcotráfico y colaboración de ambas naciones en las situaciones que se viven con países como Ecuador y Venezuela. Van a aceptar los vuelos de deportaciones. Entonces, estas son señales de querer tener una relación más positiva. Yo creo que ahí hay que pensar en la relación comercial, la relación económica, el apoyo a la lucha contra el narcotráfico y el apoyo contra los grupos subversivos. El presidente Noboa no le va a decir que no al presidente Donald Trump. Y por lo tanto, si Donald Trump ejerce de mediador, podría ser visto como un resultado. Lo que más esperan los analistas es que no se repita un escenario de tensión entre los dos mandatarios, para que en lo que queda de este gobierno se reactive al menos la cooperación contra el narcotráfico. Esta madrugada, previo a la cumbre Trump-Petro en Washington, Colombia extraditó a Pipe Tuluá, un peligroso criminal señalado de traficar cocaína hacia Estados Unidos. Al menos 70 comandos llegaron a las 2 de la mañana hasta la estación de policía Los Mártires en el centro de Bogotá, donde estaba recluido en una de las celdas, alias Pipe Tuluá, el jefe de una de las más peligrosas bandas delincuenciales de Colombia. A esa hora lo notificaron del inicio del proceso de extradición hacia Estados Unidos. Esposado, con su cabeza agachada y extremas medidas de seguridad, salió de la estación y lo subieron a una patrulla de la policía que lo llevó al aeropuerto. Yo creo que él no esperaba que le llegáramos a las 2 de la mañana para levantarlo y hacer este traslado. No, guardó silencio en todo momento y sin duda alguna ver todo este despliegue, esta capacidad institucional, pues esto realmente lo tenía atemorizado. Durante el desplazamiento, el carro estuvo custodiado por al menos 10 vehículos de la policía, drones y el helicóptero Halcón de la institución. Las extremas medidas se adoptaron ante un posible plan de rescate. ¿Quién iba a rescatar a Pipe Tuluá? ¿Desde hace cuánto tenían ese plan? Información que le hacían llegar a través de las fuentes de inteligencia de la Policía Nacional, pero que cada detalle fue analizado y eso nos permitió, sobre todo, mitigar y contrarrestar cualquier acción que pretendiera de pronto traumatizar el normal desarrollo y sobre todo el traslado de este delincuente. Con las mismas extremas medidas de seguridad, alias Pipe Tuluá ingresó a una sala de espera en la base aérea. Firmó las actas de entrega a los Marshall y a los agentes de la DEA que lo esperaban. A las 4:40 de la mañana llegó el avión de la DEA. Alias Pipe Tuluá y otro extraditado, el número 810 durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron llevados a la aeronave. Queda en evidencia ese trabajo de cooperación internacional decidido, sincero, honesto entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia. Usted recuerda, César, que de junio del 2025, el año pasado, la DIJÍN asumió la responsabilidad de la seguridad de este delincuente, precisamente porque generó unos hechos que enlutaron a muchas familias colombianas, especialmente con la muerte, el asesinato de varios funcionarios del IMPEC. Crímenes que empezó a ejecutar alias Pipe Tuluá desde el año 2015, luego de ser capturado por segunda vez. En el año 2008, a sus casi 20 años, Andrés Felipe Marín Silva, explican las autoridades, inició su carrera criminal como sicario y cobrador de extorsiones en la banda Los Rastrojos. En el año 2011, se convirtió en el jefe de la temida banda La Inmaculada, dedicada al tráfico de drogas, extorsión y homicidios selectivos que manejaba desde Tuluá, en el Valle del Cauca, y que siguió manejando desde la cárcel hasta el momento cuando fue trasladado y aislado en una estación de policía, desde donde salió extraditado. Mientras el presidente Petro se reunía con su homólogo estadounidense en Londres, Laura Sarabia presentaba cartas credenciales ante el rey Carlos III como embajador ante el Reino Unido. Esto en medio de un serio distanciamiento con el jefe de Estado colombiano. Laura Sarabia dejó sus cosas en Colombia muy tensas. El presidente Gustavo Petro la señaló de haberlo traicionado al presentar hojas de vida en su nombre sin su consentimiento para cargos de interventores de la CPS que resultaron un fiasco. Y ella, antes de partir a Londres, solicitó a la Fiscalía una certificación jurada con la declaración de Petro sobre esa situación. Pero, ajena a las polémicas,
Se vistió de gala para presentarse ante el rey Carlos III como embajadora de Colombia. En 15 minutos de audiencia hablaron, entre otras cosas, de la relación bilateral, que cumple 200 años, de la implementación del acuerdo de paz y de la lucha por la protección del medio ambiente. Hablamos de Colombia, hablamos de Cartagena, de Chiriquete, de los retos que tenemos no solo en nuestro país, en Reino Unido, sino en todo el mundo. La embajadora Laura Sarabia no quiso referirse a sus diferencias con el presidente Petro, pero a través de X hubo un intercambio de mensajes. La embajadora inició deseándole suerte en su reunión en Washington con el presidente de los Estados Unidos. El presidente Petro dijo felicitaciones sin mencionarla personalmente. Dijo además, a lo mejor vaya donde el rey a hablar de la crisis climática del mundo. Ella finalmente dijo en otro trino que son muchos los retos que tenemos para seguir trabajando juntos. Una frase que aplica tanto para las relaciones diplomáticas con el Reino Unido como entre embajadora y el presidente que representa. Desde Londres, Luisa Pulido para Noticias Caracol. Y al regresar en economía, el balance... Colombia decide 2026. Faltan en este momento 32 días, 12 horas, 33 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. El Consejo Nacional Electoral eligió a los 2 nuevos conjueces que definirán la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Se trata de Alberto Rojas Ríos, del Partido Liberal, y Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa y Libres, quienes deberán definir si el candidato Cepeda puede participar el próximo 8 de marzo en la consulta de la izquierda. Alberto Rojas Ríos fue magistrado de la Corte Constitucional y en el 2021 fue ponente de la sentencia que mantuvo en firme la imputación contra el expresidente Álvaro Uribe, caso en el que la víctima era Iván Cepeda. Esta tarde el candidato advirtió lo que podría pasar si el Consejo Electoral le cierra la puerta. En consecuencia, lo digo con total firmeza y determinación, si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el pacto histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año. La candidata presidencial Vicky Dávila hizo una grave denuncia en la que afirma que la campaña del presidente Gustavo Petro sí habría recibido dineros provenientes del narcotráfico. Según la candidata, recibió un mensaje de un tercero que le hizo llegar un audio grabado por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, quien fue extraditado hoy a Estados Unidos. En el audio habla de una supuesta entrega de dineros a Juan Fernando Petro, hermano del presidente. Es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata para no solamente para su campaña, para muchas cosas de la DIAN, lo cual esas pruebas las tengo y las vamos a pasar en los Estados Unidos. Y mañana la candidata Claudia López inscribirá su consulta de las soluciones. Será a primera hora en la registraduría y lo hará junto a Leonardo Huerta, candidato inscrito por firmas. Sin embargo, deja la puerta abierta para la posible inscripción de Maurice Armitage y la respuesta de Sergio Fajardo, quien hoy desde Pereira habló precisamente de esta opción para el centro político. El jueves yo voy a hacer una manifestación pública acerca de toda esta discusión. Pero digo algo, llevamos yo no sé cuánto tiempo, cerca de 2 meses, todo el tiempo que si va a entrar, que si no va a participar. Nunca en la vida habían hablado tanto de mí. Pero todo es para preguntar que si voy a estar en una consulta o no. Y nosotros estamos trabajando, avanzando, recorriendo, yendo por todas partes de Colombia, luchándola, y eso ha sido una distracción. Y eso no ha permitido que realmente se pueda avanzar y que se pueda lograr lo que tenemos que lograr. Faltan 4 meses para la elección.
Mañana también será la inscripción de la Gran Consulta por Colombia. Sus 9 integrantes, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas, se inscribirán ante la registraduría para las elecciones del 8 de marzo, que definirán el candidato presidencial único de la centro derecha. Las emergencias por cuenta de los fuertes aguaceros que han derivado en crecientes súbitas e inundaciones en varios departamentos del norte del país tienen en máxima alerta a los organismos de socorro. Córdoba es el punto más afectado. Las lluvias y las emergencias en el Urabá antioqueño dejaron una escena propia de supervivencia humana. Este menor de 14 años se colgó de un árbol durante toda la noche para no ser arrastrado por la creciente del río Mulatos en zona rural de Necoclí. Cuando amaneció, el joven pudo ser rescatado por varias personas en una balsa improvisada. Estuvo montado en un árbol, dicen que de mango porque yo no estuve allá, quedó atrapado con las corrientes súbitas del río. Esta mañana la misma comunidad fabricó una balsa y rescataron al joven. Y así se ve desde el aire la salida masiva de agua a través del rebosadero del embalse de Urrá, en Tierra Alta, Córdoba, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas 72 horas en el departamento. Las autoridades confirmaron que hay más de 4.000 familias inundadas por el desbordamiento del río Sinú. Pudimos sacar lo poquito que vemos aquí toda la noche desvelado, caminando bajo el lago. También en Lorica, a 145 kilómetros de Tierra Alta, el mismo afluente causó desastres en al menos 1.000 viviendas. Nuestras familias hoy están totalmente con el agua en el pecho, el barro. Nuestros agricultores han perdido muchos cultivos como arroz, batata, piscicultura. En Santa Marta, más de 20 barrios registraron inundaciones. Las intensas lluvias provocaron avalanchas que le quitaron la vida a 2 personas en Gaira. Hasta un buque de suministro de gasolina quedó encallado en la zona costera de Los Cocos, generado por el oleaje que alcanzaba hasta los 5 metros de altura. Un policía fue separado de su cargo por golpear a otro uniformado en el suroccidente de Bogotá. El altercado, que quedó grabado en video, se presentó esta mañana en la Avenida de las Américas. Un subintendente pateó en varias oportunidades a su subalterno, que retrocedió ante la agresión. Luego le da varios puños ante la mirada de cientos de ciudadanos que transitaban por el lugar. El agresor fue suspendido mientras avanza la investigación. Noches el año pasado, las exportaciones colombianas aumentaron 1,3% de acuerdo con el DANE. Vendimos al exterior 50.200 millones de dólares, dato explicado principalmente por sectores diferentes al extractivo. Estados Unidos se mantiene como nuestro principal cliente, quedándose con cerca del 30% de nuestras exportaciones. En más información, la ANDI y FENALCO proyectan para este año ventas de vehículos nuevos por unas 250.000 unidades, una cifra muy parecida a la del año pasado, y reconocen estos gremios que el incremento en tasas de interés del Banco de la República podría tener impactos sobre las ventas del sector. En más información, el Grupo Energía Bogotá no descarta llegar con sus títulos bursátiles a Wall Street, el mercado más importante del mundo, como parte del proceso que evalúa en este momento la Alcaldía de Bogotá para vender una parte de esta compañía, y esto facilitaría la participación de grandes inversionistas internacionales. Hoy cayó el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.622 pesos exactos. El petróleo Brent subió, superando los $68 por barril. Cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.293.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. El mercado de las telecomunicaciones en Colombia está enfrentando un reordenamiento por la compra de la compañía Millicom, que busca controlar e integrar a los operadores Tigo y Movistar. Sí, señor, pues la competencia directa será con Claro. ¿Cómo impacta esto a los usuarios? Aquí les contamos. La competencia en el sector de las telecomunicaciones ahora será entre 2 gigantes, Claro, que está a la cabeza, y Millicom, la empresa de Luxemburgo, que ahora controlará como dueño único e integrará a los operadores Tigo y Movistar. Millicom ya adquirió Tigo Une y ahora está por cerrar la negociación con Telefónica y el gobierno colombiano para controlar Movistar. En otras palabras, Millicom será muy señor de Tigo y de Movistar, con inversiones que suman cerca de $1.000 millones, es decir, cerca de 4 billones de pesos.
Con esto, el mercado de telefonía móvil quedará repartido así. Millicom manejará los 18,8 millones de usuarios de Tigo y los 22,4 millones de Movistar para un total de 41,2 millones de usuarios. Su competidor más fuerte será Claro, que tiene una tajada total de 42 millones de usuarios en este segmento. Precisamente una de las grandes preguntas es qué va a pasar con esos usuarios. Nosotros lo que estamos haciendo es básicamente cumpliendo con la normativa y para el usuario final va a ser completamente transparente. Es decir, va a seguir igual con su línea, todo igual. Correcto, así es. El servicio a los usuarios tiene que mantenerse en idénticas condiciones y la finalidad es, 1, proteger al usuario, 2, que la gente que hace parte o tiene líneas de Movistar pues debe tener la tranquilidad de que obviamente va a mutar hacia otra marca, la que Millicom decida, pero ya existe la infraestructura y demás. La Comisión de Regulación de Comunicaciones pidió a la superindustria más vigilancia porque a su juicio esta integración de Tigo Une y Movistar podría tener consecuencias sobre la competencia y los derechos de los usuarios. Don Javi, gracias. En el río Magdalena, usando una barca como aula flotante, un historiador enseña a niños y jóvenes el valor de la cultura, las costumbres y la identidad regional. Soy Armando García Yepes y esta es mi historia. Hace 25 años inicié mi labor en el Río Grande de la Magdalena, inspirando a niños a descubrir su cultura y sus costumbres regionales. El historiador Armando García transmite la historia local a los niños, fomentando la participación por la cultura regional. Estas actividades hacen que los niños tengan sentido de pertenencia y que aprendan a disfrutar de la naturaleza y a cuidarla. Girardot es un puerto muy importante porque en grandes barcos llegan mercancías y comida. Padres y docentes coinciden en que el proyecto de Armando García ha sido transformador. Este tipo de actividades lúdicas para los niños son bastante proactivas, ya que alimenta la educación de estos pequeños. Con corazón y dedicación, este girardoteño inspira a una generación a amar y preservar su patrimonio. Por eso, Armando García es un colombiano que hace historia. Hola. En Noticias del Mundo hoy, la más reciente publicación de los archivos del caso Epstein sigue salpicando a poderosos de todo el mundo. En el Reino Unido cobró un alto cargo y en Estados Unidos el expresidente Clinton y su esposa Hillary aceptaron comparecer ante el Congreso. Tras meses de negarse a comparecer acusando la invalidez de las citaciones, Bill y Hillary Clinton se presentarán ante el Congreso para dar explicaciones sobre su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. En el Reino Unido cayó el exministro Peter Mandelson, quien tuvo que renunciar a su cargo de embajador en Estados Unidos, al Partido Laborista y a su escaño en la Cámara de los Lores, por esta foto en la que aparece en ropa interior en la casa de Epstein. Además, fueron reveladas estas nuevas fotografías y correos del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor. El primer ministro británico Keir Starmer lo llamó a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para aportar a la investigación lo que sepa sobre el caso. La exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, también intercambiaba emails con Epstein. A raíz del escándalo, su fundación benéfica anunció que cierra sus puertas. Y la princesa Mette-Marit de Noruega, que tiene a su hijo Marius compareciendo ante la justicia, enfrenta el escarnio público por correos escandalosos con Jeffrey Epstein. Se habla de apartarla de actos oficiales e incluso de un divorcio con el heredero Haakon de Noruega. En Francia allanaron las sedes de X, propiedad de Elon Musk, quien fue citado a declarar el 20 de abril. El allanamiento es parte de una investigación por 2 demandas presentadas contra la red social por presunta difusión de pornografía infantil, difusión de imágenes manipuladas con contenido sexual, extracción fraudulenta de datos y manipulación de algoritmos. Y la NASA aplazó para marzo el lanzamiento de la misión Artemis II, que llevará de nuevo al hombre a la Luna. Durante el ensayo general con carga de combustible, los equipos detectaron una fuga de hidrógeno líquido en el cohete. Aunque el ensayo no fue cancelado y se dio por terminado, la agencia decidió que tendrá que repetirlo para corregir los hallazgos antes del lanzamiento. La NASA insiste en que la seguridad sigue siendo prioridad para su próximo vuelo. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. ¿Quién nos explica el raciocinio utilizado por el magistrado del Consejo Nacional Electoral de corriente liberal,
Altus Vaquero. Vaquero se fue a Tailandia, así como lo oyen, a Tailandia, a participar como veedor electoral en las elecciones de ese país. No se entiende cómo Vaquero viaja en una de las semanas más definitivas del calendario electoral colombiano, ya que el 8 de febrero es la fecha límite para mantener o revocar candidaturas a Congreso y consultas interpartidistas. Pero lo más increíble es que por cuenta de Vaquero es que el país y la campaña de Iván Cepeda están en vilo para saber si puede participar o no en la consulta del 8 de marzo. Para que se genere una decisión en el CNE se necesitan 6 de los 9 votos. En la jornada de ayer y a último minuto, Vaquero decidió cambiar su voto y apoyar la participación de Cepeda en la consulta, dejando la votación 5-4. Por esa razón tuvieron que nombrar conjueces. Uno de los conjueces seleccionados se declaró impedido porque ha sido abogado del expresidente Álvaro Uribe en uno de los procesos que ha llevado con el senador Cepeda. Pues ese impedimento podría dilatarse más porque con el viaje de Vaquero a Tailandia quedan 8 magistrados y es mucho más difícil lograr los 6 votos necesarios para negar o aceptar el impedimento. Como si fuera poco, si eso sucede, el enredo es mayor, pues se tendrían que nombrar otros conjueces para sortear ese impedimento. Por eso a nadie le cabe en la cabeza que Vaquero, por más planeado que tuviera el viaje, se fuera para Tailandia justo ahora en semejante momento. Pero el caso de Iván Cepeda no es el único chicharrón pendiente en el CNE. Hay otro muy importante, y es que los candidatos de la Colombia Humana que van en coalición con el Pacto Histórico podrían terminar quedando por fuera de las elecciones, es decir, no podrían ser candidatos. Esto ya pasó con la lista del Valle del Cauca, que el CNE bajó al resolver una demanda en su contra. Por ejemplo, un representante tan reconocido del petrismo como lo es Alfredo Mondragón, hoy está por fuera de la competencia electoral por cuenta de esa decisión. Esto mismo podría pasar en la lista de la Colombia Humana y el Pacto Histórico en Bogotá, Cundinamarca, Putumayo, Cauca y Meta. Esto debe resolverlo el CNE esta semana, y aquí se juegan candidaturas de figuras políticas reconocidas de ese sector, como las actuales representantes María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, hasta la influencer Daniela Beltrán, más conocida como Lalis. Lo que supimos es que desde la dirección del Pacto Histórico, es decir, los partidos UP, Polo y Progresistas, no quieren interponer un recurso si la decisión del CNE es igual a la del Valle del Cauca en estas otras regiones. ¿Por qué? Pues porque favorece a sus militantes. Quedando por fuera los candidatos de la Colombia Humana, para completar las listas, pues tienen que meter a su gente, la de sus partidos. La opción que le queda entonces a la Colombia Humana en todos estos departamentos es ir por su cuenta. Es decir, la izquierda va a tener más de 2 listas en varias regiones del país a la Cámara de Representantes. No podrán ir tan unidos al legislativo como esperaban. Como la reunión del presidente Gustavo Petro con el presidente Donald Trump salió bastante bien, hasta donde hemos conocido, podemos ponerle un poco de humor. Durante todo el día, mientras se fueron conociendo las imágenes del encuentro, las redes sociales estallaron con un sinnúmero de memes. Recopilamos varios de ellos y aquí se los queremos mostrar porque hasta almuerzo con pollo hubo. Como todo en este país, en medio de la tensión por el encuentro, la gente sacó tiempo para el humor y la inteligencia artificial fue su mejor amiga. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Camila, gracias. Terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.